Vamos a ver la nomenclatura y formulación de las oxosales. Las oxosales están formadas por un metal, mejor dicho, un catión metálico. Si recordamos, los metales eran los que tendían a ceder electrones y formar cationes. Por tanto, es positivo. Y un oxoanión. Oxoanión, que es negativo. Los oxoaniones son los aniones que se han formado a partir de los oxoácidos. Es decir, los oxoaniones se forman cuando los oxoácidos pierden uno o más de sus hidrógenos. Por ejemplo, el H2SO4 puede perder un hidrógeno, pierde el hidrógeno pero se queda con el electrón del hidrógeno que estaba formando el enlace. Luego, el hidrógeno queda con una carga positiva, es un catión, hidrógeno, y en este caso pierde dos hidrógenos porque tiene dos, se queda el oxoanión con dos cargas negativas porque ha perdido dos hidrógenos. O puede perder solo un hidrógeno y quedarse con el otro, entonces nos daría el HSO4 solo con una carga negativa, porque solo ha perdido un hidrógeno. Estos son oxoaniones. Los dos oxoaniones que se pueden formar a partir del ácido sulfúrico. En el caso del H3PO4 puede perder incluso 3 hidrógenos y quedar PO4 3 menos. O puede perder 1 y quedar como H2PO4 con una carga negativa. Los oxoaniones se nombran de dos formas, por la nomenclatura tradicional o por la nomenclatura de hidrógeno, igual que los oxoácidos. Vamos a ver en primer lugar la nomenclatura tradicional. Tenemos que ver la nomenclatura de los oxoaniones porque las oxosales se forman con un metal y un oxoanión, igual que las sales binarias se forman con un metal y un anión, pero un anión monoatómico formado por un solo átomo de un elemento. Y el nombre de la sal binaria era la combinación del no metal y el metal. Pues aquí las oxosales, su nombre será la combinación del metal y del oxoanión. Por ello debemos ver primero la nomenclatura de los oxoaniones. Los oxoaniones se nombran a partir del oxoácido del que proceden en la nomenclatura tradicional. Si el oxoácido acaba en oso, se cambia esa terminación a ito. Se llama igual que el oxoácido del que procede, pero se cambia la terminación a ito. Y si el oxoácido acaba en ico, se cambia la terminación a ato. Por tanto, los oxoaniones se llaman igual que los oxoácidos de los que proceden, pero se cambian las terminaciones oso a ito e ico a ato. Por ejemplo, el H2SO4 forma el oxoanión SO4 2 menos si pierde sus dos hidrógenos. Como este era el ácido sulfúrico que acaba en ico, este será el anión sulf, se cambia ico por ato, anión sulfato. Ico, la terminación ico se cambia por la terminación ato.
Vamos a ver más ejemplos. En el caso del H2SO3, que es el ácido sulfuroso, cuando pierde sus hidrógenos se convierte en SO3, 2 menos porque ha perdido 2 hidrógenos. ¿Cómo se llamará el oxoanión? Se llamará anión y hay que cambiar la terminación oso, cambia a ito. Será el anión sulfito. Oso, el nombre, la parte inicial del nombre se mantiene y oso cambia a ito. En el caso del HNO3, que es el ácido nítrico, se forma, cuando pierde su hidrógeno, NO3 menos. ¿Y cómo se llama? Como este es el, acaba en ico, nítrico, pues será anión y se cambia ico, cambia a ato, nitrato. Ico se transforma en ato. El HClO es el ácido hipocloroso. Este, cuando pierde su hidrógeno, nos da el oxoanión ClO menos porque pierde un hidrógeno. Es el ácido hipocloroso. La parte hipo no cambia, esa parte se mantiene. La que cambia es la terminación oso, que se transformará en ito. Por lo tanto, este será el anión hipo, que no cambia, clor, y cambia oso a ito, clorito. Anión hipoclorito. De hipocloroso, hipoclorito. El HBrO4, que es el ácido perbrómico. La parte per, el prefijo per, no varía y la parte ico se convertirá en ato. Este nos da el anión BrO4 menos, porque ha perdido un hidrógeno. Se llamará anión, ya hemos dicho, la parte per se mantiene. Per, brom, y el sufijo ico se transforma en ato, con lo que nos queda anión per bromato. De perbrómico, perbromato. ¿Qué ocurre cuando no pierden todos los hidrógenos, que mantienen alguno? Por ejemplo, el ácido sulfúrico puede perder solo un hidrógeno y se quedaría HSO4 con una carga negativa porque solo ha perdido un hidrógeno. Este era el ácido sulfúrico. Si hubiese perdido todo, ¿qué se llamaría? Ico cambiaría ato y sería el sulfato. Pero como le queda un hidrógeno, será hidrógeno sulfato. Es el anión hidrógeno sulfato. Se le pone delante la palabra unida al nombre hidrógeno. E ico ha cambiado a ato. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el H3PO4 puede perder un hidrógeno y quedarse con 2? PO4, como ha perdido un hidrógeno, quedaría con carga negativa. Este es el ácido fosfórico. Ico cambiaría a ato, sería fosfato. Pero como mantiene 2 hidrógenos, será el dihidrógeno fosfato. Anión dihidrógeno fosfato. Así nombraríamos a los oxoaniones. Vamos a ver ahora cómo se nombran los oxoaniones
utilizando la nomenclatura de hidrógeno. Se nombran como los oxoácidos se nombra quitando la palabra hidrógeno de delante. Si los han perdido todos. Si les quedan uno o dos hidrógenos, se mantiene hidrógeno o dihidrógeno, respectivamente, delante del paréntesis. Por ejemplo, del H2SO4 se puede formar el SO4 2-, si pierde los dos hidrógenos. ¿Cómo se llamaba este ácido? Este era el dihidrógeno, se abre paréntesis, tetraóxido sulfato. Recordar que el oxoácido era siempre el número de hidrógenos, un prefijo dihidrógeno, se abre paréntesis, y luego era el número de oxígenos, el prefijo del número de oxígenos, tetraóxido, y luego el nombre del átomo central, sulfato, acabado siempre en ato, tuviese el número de oxidación que tuviese. Este oxoácido nos daría el SO4 2-, que le quitamos la palabra dihidrógeno delante porque ha perdido todos los hidrógenos y se nos quedaría el anión tetraóxido sulfato. En el caso del SO3 2-, pues sería el anión trióxido sulfato. En el caso del NO3- sería el trióxido nitrato. En el caso del ClO- sería el óxido clorato. En el caso del NO2-, como tiene un 2, sería dióxido nitrato. Dióxido nitrato. Con la palabra anión delante, siempre. Ahora el BrO4, como sería, como es 4 oxígenos, tetraóxido bromato. Ahora ya vamos a hacer uno que le queda un hidrógeno.
Por ejemplo, el HSO4. Pues ahora se mantendría, como hay un hidrógeno, se mantendría delante hidrógeno. Solo quitaríamos este di y mantendríamos hidrógeno tetraóxido sulfato. Por tanto, hidrógeno, se abre paréntesis, tetraóxido sulfato. Por ejemplo, del H3PO4 puede perder un hidrógeno y le quedarían dos. Sería este, H2PO3, una carga menos. Pues sería dihidrógeno, se abre el paréntesis y ahora tetraóxido fosfato. Tetraóxido fosfato. Y delante dihidrógeno. Se nombra los hidrógenos y el resto del oxoácido entre paréntesis. Fijaros que es como si se nombrase entre paréntesis el oxoanión sin hidrógenos. Y luego delante del paréntesis se pone si tiene hidrógenos. En realidad vamos a ver que estos se forman como una sal, pero una sal con hidrógeno. Para nombrar las oxosales se utilizan dos nomenclaturas, la nomenclatura tradicional y la nomenclatura de composición. En la nomenclatura tradicional los oxoaniones se nombran con el nombre tradicional y en la nomenclatura de composición los oxoaniones se nombran con el nombre de la nomenclatura de hidrógeno, por eso lo hemos visto. Vamos a empezar por la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional se dice primero el nombre del oxoanión, luego la palabra de, luego el nombre del metal y entre paréntesis el número de oxidación con el que actúa en números romanos. En realidad es la carga del catión metálico. El número de oxidación, solo que el sin signo y en romanos, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, el FeNO3, 2? Vamos a ver a partir de la fórmula cómo sacar el nombre. Y luego veremos a partir del nombre cómo sacar la fórmula. Lo primero que hay que hacer es identificar al metal y al oxoanión. El metal o catión metálico sería esto. El oxoanión es esto. No meto el 2 porque el 2 significa que hay dos paquetes de esto, dos oxoaniones. Hay que trabajar con el oxoanión como si fuese un paquete. Entonces, fijaros, yo para nombrar el oxoanión necesito saber con qué número de oxidación actúa el nitrógeno, y es lo que voy a sacar ahora. Los oxoaniones del nitrógeno siempre tienen carga -1. ¿Por qué? Porque los oxoácidos del nitrógeno siempre tienen un hidrógeno. ¿Cómo me acuerdo yo de eso? Porque, si os acordáis, os dije que los oxoácidos de los elementos con números de oxidación pares tenían siempre dos hidrógenos y los oxoácidos de elementos con número de oxidación impar tenían siempre un hidrógeno. Los oxoácidos del nitrógeno, como tienen números pares, siempre tienen un hidrógeno.
Como aquí no tiene ninguno, es que ha perdido uno. La carga tiene que ser menos 1. La carga del oxoanión. Ahora, como el oxígeno siempre es menos 2, entonces, como hay 3 oxígenos, 3 por menos 2, menos 6. Eso sería la carga que aporta el oxígeno, menos 6. Para que el anión, el oxoanión sea menos 1, ¿cómo tiene que ser el nitrógeno? Más 5. Ya sé que es el nitrógeno 5. Con el nitrógeno 5, como el nitrógeno tiene 3, 1, 3 y 5, y estas son las dos principales, es el 5, en ácido es ico, en oxoácido, en oxoanión será ato. Ya sé que es el nitrato. Nitrato. Es el anión nitrato. He cambiado ico por ato. Ahora, ¿cómo sé yo el hierro este? El hierro puede ser hierro 2 o hierro 3. ¿Cómo lo sé yo? Fijaros, el anión tiene carga menos 1 y hay 2. 2 por menos 1, menos 2. Como la sal tiene que ser neutra, la parte positiva de la sal tiene que ser más 2. Como la parte negativa es menos 2, la parte positiva tiene que ser más 2. Como solo hay un hierro, el hierro es hierro 2. Este es el hierro 2. Ahora ya puedo poner el nombre, que sería nitrato de hierro 2. Vamos a ver ahora el Cu2SO4. ¿Cuál es el catión? El catión es este de aquí. Hasta aquí. Este es el catión. ¿Cuál es el oxoanión? Es este de aquí. ¿Vale? Ahora, como es del azufre, el azufre tiene número de... Los números de oxidación son pares. Sus oxoácidos tendrán siempre 2 hidrógenos. Como ha perdido los 2, ¿qué carga tendrá? Menos 2. El oxígeno es siempre menos 2, o sea, esto tendrá carga menos 2. Como el oxígeno es menos 2, 4 por menos 2, menos 8. Entonces, ¿qué tiene que ser el azufre? Tiene que ser 6 más o más 6. Entonces, como el azufre es 2, 4, 6, estos son los dos principales, oso-ico, como se trata de ese, ¿cuál es? Será el ico, que al perder los hidrógenos transformarse en oxoanión será ato. Entonces, este es el sulfato. El anión sulfato. Ahora, el cobre. Puede ser cobre 1 o cobre 2, como lo sé yo. El oxoanión es menos 2. Como solo hay uno, es en total menos 2 la parte negativa. La parte positiva, para que la sal sea neutra, tendrá que ser más 2. Más 2 entre 2 átomos de cobre que hay es más 1. Es el cobre 1. Entonces, ¿cómo se llamará la sal? Será el sulfato de cobre 1. Vamos a ver otro ejemplo, el Pb3PO4 2. En este caso, el metal, ¿cuál es? El catión Pb. Este es el metal. Y
¿El oxoanión cuál es? Es este. PO4. Es el anión o el oxoanión. ¿Vale? Es de aquí a aquí. Hay 2 oxoaniones y hay 3 del metal. Ahora, el fósforo. El fósforo se formaba con 3 moléculas de agua. Entonces, aunque tiene número de oxidación impar, que sería que los oxoácidos tienen un hidrógeno, como este está formado por 3 moléculas de agua, va a tener 3 hidrógenos. El oxoácido tiene 3 hidrógenos. Tiene 3 hidrógenos. Como ha perdido los 3, el oxoanión tendrá, el anión tendrá carga 3 menos. Ya sé que tiene carga 3 menos. Como el oxígeno tiene carga menos 2, 4 por menos 2, menos 8. Ahora, si el oxígeno en total es menos 8 y el oxoanión tiene que ser menos 3, este fósforo que tiene que ser más 5. Más fósforo 5. Luego es el fosfato. Fosfato. ¿Por qué es el fosfato? Porque tiene de número de oxidación el fósforo 1, 3 y 5. Estos son los principales. Si es el 5, en oxoácido era el ico y en anión es el ato. Es el anión fosfato. Vamos a ver ahora el plomo. El plomo puede ser plomo 2, plomo 3. ¿Cómo lo vemos? Si en total el anión es menos 3, como hay 2, serían 2 por menos 3, menos 6 en total, lo que sería toda la parte negativa. La parte positiva, entonces, debe ser más 6. Y como hay 3, 6 entre 3, el plomo tiene que ser el plomo 2. Es el plomo 2. Ya podemos sacar el nombre. Fosfato de plomo 2. Fijaros una cosa. Hemos visto que el oxoanión era menos 3 su carga. Y está aquí. Es como cuando se cruzaban. Esto es un paquete. Esto es un paquete. Es menos 3. Se cruza menos 3. Luego aquí tendría que estar la carga del plomo. Exacto. 2. Se han cruzado. Menos 3 por 2. Menos 6. Este es más 6. Entre 3, 2. Plomo 2. Vamos a hacer un último. Al 2 SO3 3. Vamos a ver, aquí el metal es este. Hasta aquí. El oxoanión es esto. Y hay 3 oxoaniones. Entonces, el azufre tiene número de oxidación pares. Luego su oxoácido tiene 2 hidrógenos. Si los ha perdido todos, el oxoanión tendrá carga menos 2. Ahora, como hay 3 oxígenos y el oxígeno es menos 2, 3 por menos 2, menos 6. Para que el oxoanión tenga carga menos 2, el azufre tiene que ser más 4. Como el azufre tiene 2, 4, 6 de números de oxidación, estos son los principales, y tiene este, es el oso en oxoácidos que cambia a ito en los oxoaniones. Entonces este es el sulfito, el anión sulfito. Ahora, como hay 3, 3 por menos 2, menos 6. La parte positiva tiene que ser más 6. Entre 2 aluminios que hay, más 3. Pero nos habría hecho falta verlo. No, porque el aluminio siempre es 3.
El aluminio siempre es 3. Siempre 3. ¿Vale? Pero, ¿veis? Lo hemos comprobado. ¿Cómo se llamaría esta? Sulfito de aluminio. ¿Y qué ocurre? ¿Se pone el 3 aquí? No, porque tiene número de oxidación único el aluminio. No hay que indicarlo. Si es único, no se indica. Ya hemos visto entonces cómo se nombran las sucursales por la forma tradicional. Si nos dan el nombre, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, nos dicen clorato de calcio. Como el calcio siempre es 2, no nos indican el número de oxidación, pero nos tenemos que acordar que es 2. Primero, el clorato, ¿qué viene? Del ácido clórico. Ato se cambia por ico. ¿Y el ácido clórico cómo era? El cloro, valencia impar, siempre tiene un hidrógeno. ClO, siempre es 1. Luego aquí es más 1. Como el oxígeno, como es ico, de 1, 3, 5, 7, ico sería este, el 5. Este es más 5. 1 más 5 más 6. Este tiene que ser menos 6 en total. Como el oxígeno es menos 2, tiene que haber 3 oxígenos. Menos 6 entre menos 2, 3. HClO. Luego, el clorato, ¿qué será? El clorato será ClO3 menos. Y el calcio es Ca2 más. Entonces, de este nos sale el ClO3 menos. Y el calcio, que es Ca, y es siempre 2 más. Escribimos a la izquierda el metal, el calcio. A la derecha, el que actúa como no metal, el negativo, el oxoanión, ClO3. Si queréis, lo ponéis siempre entre paréntesis. Este que actúa con valencia 2, con número de oxidación o carga 2 más. Y este con número de oxidación o carga menos, 1 menos. Las cruzamos y que nos queda Ca1, ClO3, 2. Y si es 1 no se pone. Nos queda Ca, ClO3, 2. Si aquí fuese 1 no se pondría. Si aquí fuese 1 no se pondría. Y si no se pone, no hace falta tampoco el paréntesis, que era lo que pasaba en un ejemplo anterior. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Por ejemplo, el hipoclorito de cobre 1. El hipoclorito que viene del ácido hipocloroso. ¿El ácido hipocloroso cómo es? HClO. Como el cloro tiene 1, 3, 5, 7, él siempre va a tener, número impar siempre va a tener un oxígeno, un hidrógeno, perdón. Un hidrógeno. Como tiene número de oxidación impares, siempre va a tener un hidrógeno. Ahora, el cloro, si es hipocloroso, estos son los dos principales, es este de aquí, el 1.
más 1. Si eso en total es más 2, aquí tiene que ser menos 2. Como el oxígeno es menos 2, hay un solo oxígeno. Es HClO. Entonces, el ion que resulta que será ClO-. Ya tengo el ion hipoclorito. Cobre 1 es Cu con 1 más de carga. Ahora, a la hora de escribir la fórmula, a la izquierda el metal, el positivo, que es más 1 o 1 más. A la izquierda el oxoanión, el negativo, que tiene 1 menos, menos 1 o 1 menos. Ahora esto se cruza. Cu, ClO, 1, 1. Si es 1 no se pone, nos queda Cu, este no se pone y por lo tanto el paréntesis tampoco, ClO. Ya lo tenemos la oxosal como sería el hipoclorito de cobre 1. Vamos a ver ahora la nomenclatura de composición. En la nomenclatura de composición, la fórmula general es la siguiente. Un prefijo que indica el número de oxoaniones que hay. El nombre del oxoanión entre paréntesis. Luego la palabra de. Y luego el nombre del metal y delante un prefijo que indica el número de átomos de metal. Pero no lleva paréntesis. En el oxoanión sí que lleva paréntesis porque es un paquete. El oxoanión es poliatómico, está formado por varios átomos. Entonces este prefijo nos indica cuántas veces está ese paquete de átomos en que consiste el oxoanión. Por eso lleva el paréntesis. En cambio aquí, como es solo un elemento, átomos de un solo elemento, no hace falta paréntesis, solo el prefijo. Además van a ser prefijos diferentes. El nombre del oxoanión se saca a partir de la nomenclatura de hidrógeno de los oxoácidos. Vamos a ver ahora un ejemplo. Ejemplo. Vamos a ver cómo serían FeNO3, 2. ¿Cómo sería? Primero, el metal, ¿cuál es? El hierro. Ese es el catión, ¿no? El catión metálico es el hierro. Nos da igual si es el hierro 2 o el hierro 3. Esto es como la de los prefijos multiplicadores. Nos daba igual los números de oxidación. Y ahora, este oxoanión, ¿el oxoanión cuál es? El oxoanión lo nombramos por la nomenclatura de hidrógeno. Y entonces diríamos trióxido nitrato. Trióxido nitrato. Eso hay que ponerlo entre paréntesis. Ahora, ¿cómo lo nombramos? Empezamos por atrás. Está 2 veces el oxoanión. Pues pondríamos bis, se abre paréntesis y el nombre del oxoanión. Trióxido nitrato. Se cierra paréntesis. De, como lo hemos visto aquí, prefijo, el oxoanión entre paréntesis, de, y ahora el nombre del metal, que es hierro, y como no hay
más que un átomo no se pone prefijo. Es decir, este si es mono, si es uno, que es mono, no se pone. Ahora, aquí si os fijáis, en este prefijo hemos puesto bis. Normalmente es di, tri, tetra. ¿Estos prefijos cuáles son? Pues se utilizan bis si es 2, tris si es 3 y tetraquis con K si es 4. Para estos de aquí se utilizan los de siempre porque son prefijos que nos indican el número de átomos de un solo elemento. Di, tri, tetra y penta, hexa, como ya lo vimos. Vamos a hacer otro ejemplo que hemos hecho antes. El PB3, PO4, 2. Este es el metal, el catión, y este es el oxoanión. Del catión hay 3 y del oxoanión hay 2. Entonces, ¿cómo se llama el catión? Plomo, el elemento es plomo, ¿vale? ¿Cómo se llama este oxoanión? Pues es tetra, óxido, fosfato. Siempre acaban en ato, en la nomenclatura de hidrógeno. Ahora, empezamos a nombrar por detrás. Como hay 2 oxoaniones, sería bis, se abre paréntesis, tetra, óxido, fosfato, se cierra paréntesis, de triplomo, porque ahora hay 3. Como hay 3, triplomo. De triplomo. Como oxoaniones hay 2, es bis. Vamos a hacer cómo sería este. Al 2, SO3, 3. ¿Cómo sería este? Este es el aluminio. ¿Y cómo sería el oxoanión? Sería trióxido sulfato. Siempre acaban en ato. Entonces, empezamos por atrás. Como hay 3, sería trióxido sulfato, el nombre del anión entre paréntesis, trióxido sulfato de dialuminio. Vamos a ver por último las oxosales ácidas. Las oxosales ácidas es cuando el oxoanión conserva algún hidrógeno. Ya vimos cómo se nombraban los oxoaniones que conservaban algún hidrógeno, tanto por la tradicional como con el nombre de hidrógeno. Entonces, ahora vamos a ver ya algunas sales ácidas. En el caso, por ejemplo, de NaHCO3. ¿Cómo sería el nombre tradicional? En el nombre tradicional hemos de nombrar el oxoanión, que sería esto de aquí, el oxoanión es de aquí a aquí, en la palabra de, y luego el metal,
que en este caso es el sodio. Ahora, para nombrar el oxoanión tenemos que saber de qué oxoácido procede, el número de oxidación del carbono, ¿vale? Aunque ya sabemos que el carbono solo forma un oxoácido, que es con carbono 4, el ácido carbónico. O sea que el anión sería carbonato y si mantiene un hidrógeno, hidrógeno-carbonato. Pero de todas formas vamos a comprobarlo. Carbono, número de oxidación pares. Tiene que tener 2 hidrógenos. Como solo tiene uno, es que ha perdido uno. Entonces, el ion tendrá la carga -1. Como el hidrógeno siempre es +1, el oxígeno es -2. Como hay 3, será -6. Ahora fijaros, +1 menos 6, para que dé -1, ¿qué tiene que ocurrir? +1 menos 6 es -5. Para que quede -1, esto tiene que ser +4. El de carbono 4 es el ácido carbónico. La sal, ¿vale? Este es el carbonato. Pero como mantiene un hidrógeno, ¿cómo se llamará? Hidrógeno carbonato. Para la tradicional, ¿vale? Entonces, ¿este cómo sería? Hidrógeno carbonato de sodio. Ese es el nombre en la tradición, el nombre del oxoanión en la tradicional. Ahora, ¿cómo sería en la decomposición? Hay que nombrar el oxoanión por el nombre de hidrógeno. Siempre era si no tuviese hidrógeno sería trióxido carbonato, siempre acabado en ato. Como tiene hidrógeno, ¿qué ocurre? Que es hidrógeno, porque solo hay uno, hidrógeno, se abre paréntesis, trióxido carbonato de sodio. Ahora este es el oxoanión. De aquí a aquí es el oxoanión. ¿Vale? Por la decomposición. Esta es la nomenclatura de composición y esta es la tradicional. Vamos a ver otro ejemplo en el que ya hay paréntesis y nos van a aparecer prefijos. Vamos a ver ahora el PbHSO3, 2. Vamos a ver cómo sería en la tradicional. En la tradicional, esto es el catión, el metal, y esto es el oxoanión, ¿no? Vamos a ver, en la tradicional, voy a poner los paréntesis aquí para que se vean bien. En la tradicional, ¿cómo se nombra este oxoanión? Hay que ver de qué oxoácido viene. En este caso, los oxoácidos del azufre siempre tienen 2 hidrógenos. Por tanto, como le queda uno, solo ha perdido uno. Tiene que tener de carga -1. Como el oxígeno siempre es +1 y el óxido es -2, 3 por -2, -6. +1, -6 es -5. Para que quede -1, el azufre tiene que ser 4. Entonces, como el azufre es 246, 246, estas son las principales y es el 4, es el oso que se convierte en hito. Entonces, como lleva un hidrógeno, hay que empezar nombrándolo. El ion sería hidrógeno
sulfito de plomo. ¿Y qué plomo es? Como esto es -1 y hay 2, esto será -2. Esta parte será +2, entre 1 es el plomo +2. De plomo 2. Este es el nombre del oxoanión. Este es el anión de plomo 2. Vamos a ver ahora la nomenclatura de composición. En la nomenclatura de composición, ahora va a haber una diferencia porque hay 2 veces el oxoanión. ¿Cómo se nombraría el oxoanión? Pues sería hidrógeno, porque mantiene un hidrógeno, se abre paréntesis y sería trióxido sulfato. Trióxido sulfato. Y como mantiene un hidrógeno, se pone delante hidrógeno. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay 2 del oxoanión. No podemos utilizar ahí, si hubiese más hidrógeno se pondría di, tri, tetra, lo que fuese. Pero cuando es del oxoanión, aquí también se pone ditri, este prefijo es también di, tri, tetra, el número de óxidos, indica el número de oxígenos. Y ahí indicaría el número de hidrógenos. Pero aquí delante del oxoanión, como es un paquete, se utilizan otros. Ya hemos utilizado el paréntesis. Pues ahora como en mates, por fuera del paréntesis que va el corchete. Como hay 2, hay que poner el prefijo bis. Para estos de aquí se utilizan el prefijo bis, tris, tetraquis. O sea, el prefijo que indica el número de oxoaniones, bis, tris, tetraquis, paréntesis, o si ya dentro hay un paréntesis, corchete. Hidrógeno, trióxido sulfato, y ahora D, y ahora plomo, que hay 1 de plomo. Vamos a hacer otro más. El Fe, H2, PO4, 3. ¿Cómo sería el nombre por la tradicional? Esto es el cation y este de aquí es el anión. Los oxoaniones de fósforo provienen del ácido, de un ácido de fósforo. Y los oxoácidos de fósforo, como se forman con 3 moléculas de agua, aunque tenga número de oxidación impares, en lugar de 1 es 3 hidrógenos. Entonces tendría que tener 3 hidrógenos. Como le quedan 2, que ha perdido 1. La carga es -1. El hidrógeno es +1. Como hay 2, será +2. El oxígeno, cada átomo de oxígeno es -2. Como hay 4, será -8. +2 menos 8 es -6. Para que quede -1, ¿cómo tiene que ser el fósforo? +5. Entonces viene del ácido fosfórico, que saldría el fosfato. Como le quedan 2 hidrógenos, sería el dihidrógeno fosfato. Este viene del ácido fosfórico. ¿Por qué es el fosfórico? Porque tiene valencias 1, 3, 5. Estas son las usuales y es esta de aquí. Entonces es ico, que luego dará lugar a ato, y será el fosfato.
fosfato, pero como lleva dos hidrógenos delante, dihidrógeno fosfato. Este es la tradicional. Dihidrógeno fosfato, este es el anión de hierro. ¿Y qué hierro es? Pues si esto es -1 y hay 3, será -3. El oxoanión es -1. Como hay 3 oxoaniones, -1 por 3, 3 en total la parte negativa. Todo esto será -3. Entonces esto de aquí tiene que ser +3 para que sea neutro. Como solo hay uno, será el hierro 3. Vamos a ver ahora la decomposición. ¿Cómo sería este? Fijaros, hay 3 paquetes de oxoanión, pues será tris, porque es bis, tris, tetraquis, pentaquis, es el sufijo griego, tris. Y ahora fijaros, o paréntesis o corchete, ahora lo veré. De momento pongo un paréntesis, pero ahora me doy cuenta de que esto ¿qué es? Hay que empezar por nombrar los hidrógenos, que como hay dos, ¿qué sería? Dihidrógeno. ¿Y ahora qué me encuentro? Con que ahora toco un paréntesis, por lo que este de aquí tiene que ser un corchete. Dihidrógeno, tetra, óxido, fosfato, siempre acaba en ato. Cierro paréntesis, cierro corchete, de hierro. Como solo hay uno, no se pone nada. Entonces, ¿esto qué es? Este es el nombre, de aquí a aquí, es el nombre del anión. Es un anión, un oxoanión ácido. Como hay 3, tris, nombre del oxoanión, luego de hierro. Y ya estaría.